8:42 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el ministro de la Producción, el ingeniero Eliodoro Mayorga, a propósito de un tema que efectivamente era también necesario, urgente, su definición y tal, pero se ha adjudicado el gasoducto del sur y inmediatamente empiezan, claro, las sospechas, la queja del que perdió. El consorcio es importante, es un consorcio español-brasilero, Odebrecht lleva muchos años aquí trabajando. Evidentemente estamos hablando de una de las grandes esperanzas energéticas para todo el sur del país y está fuera de toda discusión su importancia. También está, claro, las otras preguntas, es decir, bueno, ¿cuánto puede costar? En segundo lugar, en realidad no es una obra excesiva para la realidad actual del sur, va a sobrar energía. Ayer yo comentaba lo que aparece en Semana Económica, Chile al final del ducto, que se aconseja que se pueda vender gas o convertir ese gas en electricidad y ofrecérsela a Chile. Es decir, hay una serie de posibilidades. La pregunta en concreto, y esa es la cuestión, es primero, ¿confiamos o no en la decisión que se ha tomado? ¿Hay o no sospechas fundadas con respecto a, primero, por qué en un tercer postor que pidió una postergación no se le aceptó, y en segundo lugar que el perdedor alegue que también pues han habido irregularidades y favoritismos, no obstante que ellos daban un precio de partida menor que el que obtuvo o presentó el ganador? Así que estamos de nuevo empieza de nuevo el baile, digamos, de las protestas y de las sospechas. Buenos días, Muy Raúl. Buenos días, ministro. Yo creo que hay que comenzar remarcando la importancia de este proyecto. Es un proyecto necesario a la continuación del crecimiento de la economía. Es un proyecto que se hace en la región más pobre, en la región que necesita con urgencia industria, que necesita desarrollarse. Región con un potencial muy grande. Tenemos minas, tenemos todos los mercados en el sur que necesitan dinamizarse. Y el gasoducto es un arma muy importante. Es un instrumento clave. Así es. Es un proyecto esperado. Se tienen ya 2-3 años de retraso en su ejecución. Se tuvieron hesitaciones en el diseño y bueno, se saldó. Se hicieron las correcciones del caso y después de 1 o 2 prórrogas se fijó que el 30 de junio, y a mí me ha tocado repetir muchas veces y en muchos foros, que el 30 de junio se hacía la adjudicación. Se tuvo 24 empresas inscritas, interesadas en el proyecto, que después se quedaron agrupadas, solo 7 de ellas en 3 consorcios. Se tuvieron con ellas una serie de reuniones de trabajo. Y aquí yo quisiera reconocer el trabajo que ha llevado adelante Proinversión, la institución. Que, digamos, en el sentir de mucha gente, tiene un muy correcto trabajo. Así es. Proinversión ha llevado el proceso, ha estado cerca de los inversionistas, atendiendo a sus diferentes necesidades. A mí personalmente me ha tocado reunirme con los otros ministros que forman el Consejo Directivo de Proinversión y preguntarles a mediados de mayo qué necesidades tenían, cómo veían el proceso y si la fecha 30 de junio era la adecuada. Todos estos requisitos se han cumplido con la mayor transparencia. Bueno, conforme nos hemos ido acercando a la fecha, uno de los consorcios, Energy Transfer, consideró que no tenía los acuerdos a nivel de sus directorios y simplemente se retiró. Los otros 2 cumplieron con la calificación. Y hay que entender que un proceso de licitación es un proceso cerrado, es un proceso basado en documentos que se presentan bajo declaración jurada. Aquí los 2 consorcios han presentado no solo su composición, sino todas sus referencias de manera muy precisa. Y esta declaración debe mantenerse hasta la firma del contrato sin ningún cambio. Es la prueba de la veracidad y la seriedad del consorcio. Y aquí surge, al momento de las entregas de las ofertas técnicas y de la oferta económica, las primeras irregularidades. Es el mismo uno de los consorcios que presenta una carta diciendo que ha decidido cambiar su composición.
deciden, en lugar de estar repartidos, es un consorcio de 4 empresas, 25% cada una, deciden de que una de ellas solamente va a participar con 2% y que las otras van a asumir la diferencia. Este grupo de Proinversión que ha venido siguiendo, de manera de buena fe, les dice, miren, traten de rectificarse, porque si ustedes continúan con esto, con esta comunicación extemporánea, simple y llanamente nos están malogrando el proceso, ¿no? Se van a descalificar. Así es. Bueno, se hace el análisis legal, se hace la revisión legal de esto, y aquí hay procedimientos de contratación administrativa muy precisos, y todos los abogados, tanto internos de Proinversión como aquellos externos que hemos consultado, nos dicen que este consorcio se ha autodescalificado por el simple hecho de presentar una carta y decir que la oferta que está poniendo ya no es del consorcio inicial, es del consorcio recompuesto. O sea, esa oferta técnica y esa oferta económica ya no correspondían al primer consorcio, ya faltaban a la veracidad del proceso y en consecuencia estaban descalificados. Y es así que se les notifica diciendo que verdaderamente lo sentimos. Nos hubiera gustado que los dos consorcios eran muy bien calificados, tanto el de Odebrecht como este descalificado, podían hacer la obra, pero simplemente ellos incurrieron en esta falta y se descalificaron. A ver, una de las críticas, ministro, que se hace, porque claro, los argumentos son bastante obvios, si se incumple de esa manera tan, no sé si es tan torpe que hasta parece hecha un poco adrede, ¿no? Una de los requisitos, obviamente la empresa queda fuera de juego. El problema es que una de las quejas, porque lo curioso es que la empresa se ha quejado, es que tenían un tiempo para subsanarlo, unas horas para subsanarlo. Se le habías dicho hasta tal hora, ¿no es cierto? Tienes plazo hasta las 9:30 AM para presentar el arreglo y a las 8:30 lo descalifican. Entonces, parecía un poco torpe no esperar de parte de ustedes también la hora que se cumpliera, que a todas luces supongo no era un trámite tan fácil de subsanar, y que esto saliera sin mayores problemas. La opinión de los abogados que se consultaron era que el simple hecho de haber introducido esta carta y el haber puesto que las ofertas no correspondían al consorcio inicial, sino correspondían al consorcio recompuesto, hacía que esas ofertas ya no eran aceptables. Solo una consultita. Entendamos eso. O sea, ¿Pero usted cuándo dice, se presenta esa carta? Esa carta la presentan 5 minutos antes de entregar la oferta. ¿Que se presentó qué día? El día 26. ¿Y la buena prueba ha salido? El día 30. Ya, pero lo que no está bien, ministro, o no se ve bien, porque acá no se habla de que haya dolo, sino que todo se mancha, es que del 26 al 30 hay 4 días. Tienen 4 días para decirle a la empresa, no viene. O sea, 5 minutos antes de abrir sobres, con todo el mundo esperando, no es ni elegante, no parece muy sensato, no parece muy profesional, ¿no? El 26 es un día jueves. De acuerdo. El día 27 se hace el análisis interno entre los miembros del comité y dicen, vamos a tratar de subsanar. O sea, queremos nosotros mantener la competencia hasta el último. Claro. Y dicen, bueno, vamos a mandar esta carta. Y después se pregunta a 2 bufetes de abogados y al grupo de abogados internos. Delmar Ugarte y Echecopar. Así es, Delmar Ugarte y Danos Echecopar. Y la opinión de los abogados consultados, además los abogados del sector público que conocen este tipo de procesos, todos opinan que ya la oferta esta está Ahora más bien lo que entonces había que entregar. ¿Por qué de las 8:30? Claro. Eso. ¿Por qué? Porque hay que entregar esto oficialmente a través de la mesa de partes y eso se abre a las 8:30 de la mañana. Entonces, en ese momento que oficialmente se les dice... Claro, señor, porque era fin de semana lo que precedía. Ahora, lo más interesante es que la reacción de este consorcio, ellos dicen que 8:20 para presentar oficialmente la apertura de sobre y subsanarse, si es que ese hubiera sido el camino, ellos dicen que están en proceso de evaluación. O sea que ni aún la subsanación lo hubieran hecho. No alcanzaba, además, ninguna excusa iba a subsanar lo que los estudios habían Así dicho. es. ¿Qué es lo que se puede saber? ¿Por qué pasó toda esta variante en este postor? Porque esa recomposición societaria. Yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido en la medida de que las empresas muy establecida. Estamos hablando de un monto impresionante. Claro, y las empresas mismas, Raúl, son empresas serias. Estamos hablando Gas de François, estamos hablando de Chin, estamos hablando del grupo Bogotá, TGI, llevamos hablando de Sempra. Cada una de ellas son empresas
caramba, de gran calibre. Y bueno, ¿cómo es posible que faltando 4 días para entregar, después de haberse inscrito, ¿no?, con una cierta composición, tratan de recomponerse? Ellos saben que eso es irregular. Entonces nosotros hemos mejor sorprendido de esa actitud. Ahora, yendo al fondo del asunto, porque esto es, digamos, discusión de algo que ya se hizo, ya se entregó la concesión. Ahora, las objeciones surgen porque para transportar ese gas dicen primero que no son reservas probadas sino probables, es decir, no está probado 100% que existe el gas para transportar hasta la costa, de que luego no hay el número suficiente, o sea, no hay la demanda suficiente en el sur peruano para acoger a todo ese gas y la energía que se pueda generar, que finalmente, el gas transformado en energía, finalmente su espacio natural va a ser Chile, y si es así, ¿por qué tenemos que asumir el costo los peruanos a través de los recibos? Permítanme explicar los 3 conceptos estos, ¿no? Lo primero es que, ¿cuál es el concepto de reserva probada, probable, posible y recursos, como se clasifican estas cosas en la industria petrolera? Una reserva probada es una reserva que tiene pozos, que tiene una manera de ser producida y que detrás de ella hay un contrato con un precio. Y lo que se valoriza es cuánto se va a extraer de lo que está en el yacimiento bajo este contrato y bajo estas cosas. Bajo ese régimen que lo haga rentable. Claro, esto vale tanto y esto es un activo de una empresa. Una reserva probada se inscribe en la contabilidad de la empresa que la tiene. Una reserva probable es una reserva que tiene pozos, que tiene producción, que está cubicada, es decir, que su volumen es conocido. Lo que no se tiene es el ducto, no se tiene el contrato, no se tiene el precio para vender. Y por eso los bancos no financian eso. O sea, los bancos para poder financiarte solamente miran la cifra de reservas probadas. Pero en un proyecto de 35 años, las reservas probables, al hacerse el ducto, al crecer el país y al crecer el mercado, van a pasar automáticamente a ser probadas. Ahora es eso. Ahora, vamos a seguir creciendo, a ver la demanda en el sur. Y va a haber... para Lima hay poca demanda, digamos, en el número de hogares, cuando se habla de manera, entre comillas, populista, ¿no? Se dice, esto es para poner el gas al alcance de la población del sur. En Lima la demanda ha sido baja más. No. O sea, hay 2 cosas, ¿no? Una parte es el desarrollo normal de la industria. La industria del gas no se hace para el consumo doméstico. El consumo doméstico es muy, muy pequeño. Es industrial. O sea, es sobre todo industrial. O sea, en una casa, ¿no?, cuando está conectada, déjame que le explique una cosa muy importante que la gente debe conocer. En una casa, cuando hay una red doméstica de gas, el volumen de gas que está en la casa es el equivalente al de un encendedor. O sea, muchísimo más peligroso es un cilindro de gas que lo que nos hemos acostumbrado a tener. Es un encendedor, o sea, es una cantidad muy, muy pequeña. Los grandes consumidores del gas son la generación de electricidad, son los industriales, ¿no?, que consumen volúmenes, y la industria crece en función de estos que se llaman los mercados ancla, donde se asientan los proyectos. El país crece a una tasa de 6%. Cada año tenemos que construir 500 a 600 megawatts de electricidad. Cada año, porque ese es el ritmo que nos impone el crecimiento económico. Si no hacemos este gasoducto, simplemente la electricidad va a comenzar a aumentar significativamente de precio, y si no nos aceleramos, vamos a comenzar a tener apagones. Pero hay varias cosas en consecuencia, el gasoducto responde a una necesidad nacional. Simplemente que el hecho de transitar el sur ofrece la posibilidad de, además de resolver el problema eléctrico, crear industrias en la región. Se supone que el gas era una alternativa barata para que la población tuviera determinado tipo de combustible en casa, ¿no es cierto? Que le costara, que le bajara los costos. Tener una terma gas es más barato que tener, ¿no es cierto?, una terma eléctrica, tener una cocina gas es más barato, en fin. Pero para eso el gas tiene que llegar a la casa. Así es. Porque si el gas llega a la central termoeléctrica y la hace electricidad, a la central le sale más barato ese gas, esa electricidad, producir esa electricidad. La conexión es lo que es caro. No, pero al cliente que prende la luz en su casa para usar su termoeléctrica, le da lo mismo si esa energía se generó de una hidroeléctrica o se generó de una central de gas. Patricia, porque estamos quemando nuestro gas en generar energía en lugar de apostar por fuentes de energía eléctrica de más largo plazo. Bueno, a ver, corríjame por favor si me equivoco. Sí, digo que me equivoco. Así es. Nosotros, justo a razón del gas que tenemos de bajo costo, tenemos una electricidad que es una de las más baratas en la región. A nivel industrial, la minería en el Perú tiene una electricidad que es 4 veces
más barata que la energía que Ahora, tiene las minas de Chile. Corríjame si me equivoco, ministro. Si a mi casa que no llegara una conexión de gas que me permite a mí tener más artefactos de gas que tener energía eléctrica, ¿mi recibo de luz no sería más barato? Por supuesto, la terma. Eso Ahora, no pasa. No, ahora, la terma, la cocina. por supuesto. Lo que usted, Hoy día, todo lo ahora, que el más problema es extender la red. Y extender la Eso. red cuesta. Y extender la red es complicado. Hay que meterse por las calles, hay que abrir las zanjas y hay que depositar los tubos. Hay que conectar persona por persona con un medidor. Es un proceso largo. Hoy día hay 200.000 viviendas. Hay partes en San Juan de Miraflores, partes en Villa Salvador y partes en Chacarilla, que ya están En San teniendo Miguel gas. también, Ahora, yo pero tengo gas antes- natural en mi casa. Así es. Pero además- Y es más ¿Cuánto barato. ¿Y cuánto paga? Es un promedio de 13 a 14 soles. ¿Y tu mensual. cuenta de luz es mucho más barata que antes? Por Ya, supuesto. yo y Entonces, miles de peruanos no ojo, tenemos pero hemos esa tenido suerte, que pagar ¿no? esa conexión. Ahora, pero yo quería hacerle la siguiente pregunta. Antes, si la generadora de electricidad usaba gas o alguna otra forma, asumía la diferencia de costos. Es decir, si es que no le llegaba el gas, así era ministro, si no le llegaba el gas y tenían que generar energía de otra manera, usando petróleo o lo que fuera, piña, esos eran los riesgos del negocio. Hoy día ese costo se traslada al consumidor, es decir, si se malogra el tubo de camisea y se tiene que generar esa energía con petróleo que sale 10 veces más cara para el que te la vende, no para el usuario tiene que asumir ese costo, así, en eso estamos. Así es, o sea, pero así no era. No, y se o han sea, cambiado aquí- las reglas, no, no, digo no, que como no, usted, para que eso ocurra. No se ha cambiado ni unas reglas. La reforma del sector se ha eléctrico cambiado, tiene más se ha de 20 años y es un régimen en el cual existe lo que se llama el comité operador del sistema. El comité operador del sistema lo que hace es quién entrega electricidad en un momento dado, porque la demanda eléctrica no es constante en un día. Entonces hay momentos en que algunas centrales operan y otras no. El operador lo que hace es, aquellas que tienen el menor costo son las que operan, como dicen, en la base, sin cambiar. Y poco a poco van entrando las centrales más caras. Aquellas que son a diésel, por ejemplo, se trata de Es una minimizar su costo, ¿no? El diésel cuesta por lo menos 5 o 6 veces más de lo que cuesta el gas. Entonces, esas operan el menor tiempo posible, de manera que el costo total promedio, que después se traduce en las tarifas, es el menor posible para el usuario. Esa es la manera como se Pero maneja el antes no era sistema. así, y de eso estoy segura. Y además acá hay una cosa que está siendo perversa, ministro. No se hacen hidroeléctricas. El gas se va a terminar. El gas era una alternativa barata en la medida en que llegaba a la casa de las personas y llegaba directamente Y así a lo las ofreció este industrias. gobierno. Y Ese eso gobierno no decía está eso, pasando. ¿no? Entonces, Bueno, seguir haciendo un gasoducto para hacer generadoras de energía que queman un gas que debería aprovecharse de otra manera, yo no digo que no sea importante, pero no parece una medida a largo plazo. Patricia, hacer una central hidroeléctrica toma por lo menos 7 a 8 años, si es que no es más. ¿Estamos Mientras haciendo alguna? Por supuesto, hay varios proyectos hidroeléctricos. ¿Proyectos? Sí, en construcción. Ya. O sea, Chacya, Ujú, hay una de serie de acuerdo. proyectos que están Cerro del Águila, hay muchos proyectos hidroeléctricos, pero crecemos muy rápido. O sea, el crecer a 6-7% hace que la demanda de electricidad aumente 1 o 2 puntos por encima del crecimiento del producto. Entonces, ese crecimiento rápido obliga a construir centrales rápido. Y las únicas que se pueden hacer Y de es esa más caro manera hacer son un- aquellas centrales de gas. Y son más baratas. Es más caro hacer un gasoducto hasta el sur que tratar de que el gas llegue directamente a más zonas, es decir, que no se transforme en energía, sino que llegue directamente. Porque, ojo, acabamos de tener además un accidente horrendo en la carretera, porque estalló en Arequipa una cisterna que lleva gas. Esto de transportar gas en bicicletas, en camiones, por las calles, es una locura, ministro. Está confundiendo, Patricia. Una de las formas del gas que va en tuberías es un gas metano. Es sí. un gas mucho más ligero que el aire. O sea, cuando hay una fuga de ese gas, se va. Mientras que lo que ha sucedido en Arequipa es el gas que tenemos en las casas, que es el propano-butano, que es más pesado que el aire y que cuando hay una fuga se queda a nivel de la Pero que si superficie. llegara y vía produce. tuberías no había que llevarlo Vamos en, a- en Por camión. supuesto, A eso es a lo que voy. por A Entonces, eso es a lo que voy. ahora, lo que hay que Vamos a- hacer es justamente lo que se está haciendo, construir los tubos, que son las grandes troncales, a partir del cual se van a comenzar a hacer todas las ramificaciones. Bueno, en Esto va a ser concreto- un proceso de una década. En concreto, digamos, el gobierno va a tener entonces una demanda Así es. y tendrá que responder a ella. Lo que no está en discusión en realidad es que el gasoducto es necesario, ¿no es cierto? Después también habrá que discutir lo de
las relaciones y ventas con Chile, que es lo que me sorprendió a mí del informe de Semana Económica, ¿no es cierto? Así es. Y tercero, efectivamente, va a ser un factor de dinamización. En este momento uno tiene la impresión de que sobraría, digamos, energía que no sería empleada. Igual se pensó también con respecto al norte. Es decir, Así es. el ritmo en que vamos creciendo nos garantiza que de todas maneras va a haber una necesidad mayor de energía. En este Pero vamos proyecto, a continuar en el debate, sin duda. Vamos a ver Seguro. entrevistar también a los que están protestando, en fin, y que es un Eso. tema legal, ¿no es cierto? Más que lo otro. Lo Así otro es. ya es un plan estratégico. ¿Qué va a pasar con de las- usos de la energía? Y bueno, ahí cerramos. Quería preguntarle solo qué va a pasar con las demandas del grupo que no ha quedado satisfecho. Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Pueden afectar esta licitación? bueno, formalmente, en toda licitación, aquel que ha participado tiene el derecho a impugnar. Claro. O sea, pero para impugnar tienen que estar seguros porque se les exige, digamos, una garantía previa. Claro. La manera en que se presenta por los titulares es como que se ha desechado un proyecto que era más barato que el que ganó. Entonces eso causa un impacto distinto también en la población. Ahora, la diferencia es mínima, o sea, Sí, estamos claro. hablando de una diferencia mínima en un costo de servicio que incluye inversión, operación, mantenimiento, pago de impuestos a lo largo de 34 años, 35 años del proyecto. O sea, eso dividido así no es una diferencia relevante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ministro. Vamos a Muchas continuar gracias. hablando sobre este tema importante. 9:03 de la mañana, vamos a hacer la pausa.